El estado de tensión constante es uno de los grandes problemas que afectan a la humanidad en el siglo XXI y además una de las principales causas de enfermedades coronarias de la piel, trastornos menstruales, problemas mentales, digestivos, entre otros. En Venezuela hasta los niños están padeciendo de estrés y quién no con todo lo que está pasando. Pero si hay algo en lo que definitivamente coincidimos en estos momentos es que todos deseamos y más allá de eso necesitamos controlar el estrés. ¿Cómo? Si usted quiere saberlo, pues quédese con nosotros durante los próximos 60 minutos. Vamos a ahondar sobre todo este tema. Vamos a hablar sobre el estrés, qué lo causa, cómo podemos manejarlo, controlarlo. ¿Es posible llegar a vivir sin estrés? De todo eso conversaremos el día de hoy con especialistas que ya están con nosotros en el estudio. Participe desde ya con todos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o etiqueta numeral solucionesestrés. Hacemos la primera pausa, amigos. Antes de despedirnos por ahora, les invitamos como siempre a que nos sintonicen a través de nuestra señal en nuestra página web www.globovision.com, señal totalmente en vivo. También pueden seguir a la cuenta de la casa en Telegram, @globovision_oficial. Ya venimos. ¿El estrés podría influir en la elevación de la tensión arterial? Y es que el estrés no es solamente la causa de hipertensión, sino de muchísimos otros problemas de salud que pueden llegar a ser bastante graves. Así que lo importante acá es aprender cómo controlarlo, porque el estrés pareciera que es parte de nuestra vida, que es algo a lo que estamos, digamos, expuestos todos los días, pero que muy pocos saben realmente cómo manejar. Hablamos de un estrés agudo, de un estrés crónico, del eustrés, del diestrés y de todo eso vamos a conversar el día de hoy en compañía de Nieves Avellán. Ella es coach, además maestra Reiki o de Reiki y psicopedagoga. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. La acompaña Lorenzo Campins. Sí. Él es coach, psicoterapeuta, sanador y además escritor de varias obras de autoayuda. Sí. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de cosas muy básicas porque hay que comenzar por definir qué es esto del estrés. Empezamos. Las damas primero, por favor. Gracias. Fíjate, estamos viviendo en momentos bastante críticos y el estrés es el resultado de esas crisis. Cuando estamos ante situaciones donde no sabemos cómo manejarlas, eso produce en nosotros una cantidad de sensaciones, además físicas y emocionales, que hacen que nuestro organismo empiece a tener reacciones. Esas reacciones físicas son reales, por las cuales nuestro organismo empieza a entrar en alarma, que es lo que llamamos estrés, ese estado de alarma, donde nuestro cuerpo entra en o corro porque estoy en peligro o hago, qué sé yo, lo que necesite hacer para sobrevivir, para subsistir. Eso es lo que llamamos estrés. Okay. El estrés puede ser real ante situaciones y puede ser imaginario ante lo que pienso que puede ocurrir y que no ha sucedido. Es decir, que la base del estrés es el miedo. Es una manifestación del estrés. Okay. Acuérdate que el estrés altera completamente el equilibrio, te arrebata el balance, te arrebata la ecuanimidad, te arrebata la serenidad, te arrebata la paz. Nos pone en un estado de tensión. Total. Mi postulado es muy psicológico y muy metódico. Yo te lo voy a dar. El estrés tiene 3 etapas, tiene 3 manifestaciones principales y tiene 2 tipos de tratamiento. Esas 3 etapas son alarma, adaptación y agotamiento. Vamos a hablar de cada una. Okay. Las 3 manifestaciones son psicológica, fisiológica y motora. Vamos a hablar también de cada una. Y los 2 tipos de tratamiento son preventivo y correctivo. En las etapas son la de la alarma, la que acaba de describir Nieves. Hay una situación de peligro o de amenaza real o inminente. Eso dispara una serie de mecanismos internos del cuerpo, ¿no?, que están arraigados en la parte más primitiva del cerebro, el cerebro reptiliano o la amígdala. Ahí se secreta cortisol y adrenalina, se aumenta el ritmo cardíaco, la respiración se agita, etc.
sube la presión sanguínea. Este es estado de alarma. Estado de adaptación es cuando el cuerpo ya entendió que esa amenaza tal vez no es inminente, pero está latente. Entonces mantiene un estado de alarma, de alerta en el cuerpo, por si acaso esa amenaza que se percibe vuelve a acercarse o a manifestarse. Okay. Y el estado de agotamiento es que nadie puede sobrevivir o puede mantener un estado saludable cuando tiene todos los mecanismos de alarma disparados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la adrenalina y el cortisol, esos son hormonas que te permiten una respuesta inmediata y a veces hasta sobrehumana exagerada a una amenaza. Okay. ¿No? Entonces, sí, yo lo puedo lograr en un instante porque es como que mi organismo hace acopio de fuerzas y me da la posibilidad de brincar un muro de 2 metros. Las descargas de adrenalina. La descarga de adrenalina. Okay. Pero nadie puede vivir con esa intensidad hormonal, ni con esa intensidad de alerta, ni con esa intensidad de atención o de foco o de paranoia, ¿no? Entonces, por eso es que viene la tercera fase del estrés, que es la del agotamiento. La del agotamiento tiene manifestaciones que son muy claras en el ser humano. Una de las más claras es la necesidad, un deseo casi irracional de huir. Tú no has escuchado a nadie decir, me provoca dejarlo todo e irme. Salir corriendo. Salir corriendo. Irme a la India, al Tíbet. Correcto. Eso es una manifestación de la etapa de agotamiento. Y mucha gente lo ha hecho. Y mucha gente lo termina haciendo. Y allí encuentran esa serenidad, esa paz, que no es otra cosa que un derecho propio. Esa es nuestra esencia. Es a donde tenemos que volver, porque eso es lo que somos. Lo que pasa es que lo perdemos y pensamos que lo perdimos en un sitio que no es entonces lo vamos a buscar en otro sitio. Cuando realmente permitimos que la cotidianidad con su carga de estrés nos los arrebatara, ¿no? Ahora, perdón, ibas a No, me preguntaba porque Sí. estamos hablando de la cotidianidad y Sí. quería saber también, pues, cuán frecuente o cuánta incidencia tiene el estrés, prevalencia en la humanidad, en la sociedad de hoy en día. Mira, en este momento del mundo y del país, el estrés es general. Es generalizado y digamos que el siglo pasado y este siglo, por la aceleración, por la información instantánea, por las necesidades creadas, sobre todo los que vivimos en ciudades, el estrés ha sido parte de la cotidianidad y del día a día. ¿Nos estamos acostumbrando a vivir con estrés? Yo diría que sí, porque ha sido parte de nuestro día a día y de nuestro mundo. Mas no significa que tengamos que vivir allí, porque todas las realidades coexisten y podemos vivir diferente. Cuando nos damos cuenta de que estamos estresados, generalmente es porque hay síntomas, hay malestar y buscamos entonces cosas que nos ayuden a desestresarnos. Esas cosas son las que vamos a hablar sobre los tips que podemos hacer y una cantidad de cosas que sí podemos hacer para dentro de la crisis, para dentro de este mundo lleno de estrés, podamos encontrar nuestro espacio de paz. Ahora, el estrés no siempre es negativo, hasta donde entiendo. No es que no sea negativo. Yo creo que es negativo en el sentido de que es como que tú tuvieras en tu casa un sistema de alarma muy sofisticado, prendido 24 horas al día. ¿Cómo te sentirías? Querrías salir corriendo de tu casa porque tienes unas luces que prenden y apagan, una sirena, se cerrarían las puertas, se cerrarían las ventanas con este sistema de alarma porque está detectando que la casa está amenazada, digamos, ¿no? Entonces, el sistema de alarma no tiene la culpa. Él está cumpliendo su función. Okay. Lo que pasa es que las amenazas que tú percibes en tu casa, tú hipersensibilizaste este sistema de alarma. Entonces, por eso es que se dispara todo el tiempo. No es que sea positivo o negativo, sino que lo que estaba diciendo Nieves es que está tan omnipresente el estrés en el sistema de vida que tenemos en este momento que nadie puede escapar a él. Ahora, pero se habla de un estrés positivo y un estrés negativo, el eustrés para el positivo y el distrés para el negativo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el positivo lo que te va es a preparar
Por eso hablaba de 2 tratamientos, preventivo y correctivo. Te va a preparar para que el estrés no se instale en tu vida. ¿Qué hablamos de tratamientos preventivos? Inteligencia emocional. ¿Qué significa inteligencia emocional? Significa restaurar el balance en tu vida. Somos multidimensionales. No puedo estarme ocupando únicamente del trabajo, o de la familia, o del deporte, o de la situación política. Entonces, restaurar esa multidimensionalidad, esa rueda de vida balanceada, en donde yo tengo interacción social, en donde yo tengo vida familiar, en donde yo tengo armonía en el ambiente laboral, en donde yo tengo una actividad física, ejercicio, deporte, lo que sea, en donde yo tengo, y aquí quiero incluirlo como casi que una asignatura pendiente y obligatoria para nosotros como idiosincrasia, como cultura venezolana, la meditación. La meditación. La gente tiene como una especie de tabú con la meditación. Y la meditación solo requiere voluntad, nada más. No hay que aprender a meditar, no es una cosa complicada. No hay que irse a un templo ni a la India. O unirse a algún grupo específico. Mira, yo a mis pacientes les doy, los que me empiezan de una vez a decir, no, es que yo no sirvo para eso, yo no logro concentrarme, yo no visualizo, yo no logro... Meditaciones a partir de 2 minutos. Simplemente concentrándote y enfocándote en el paso del aire por las fosas nasales, lo visualizas llegando a tus pulmones, después saliendo, te centras en la temperatura y la textura del aire. Tratar de dejar la mente en blanco. Es que al estar conectado con la respiración, estás automáticamente en el aquí y en el ahora y dejas ese sistema de pensamientos recurrentes que son imparables y que son los que te generan Vivir tanto. el presente al final del día es uno de los mejores métodos para prevenir el Definitivamente. estrés. Hay otra cosa interesante y es que hablamos también de un estrés agudo y un estrés crónico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Fíjate, cuando hablamos del agudo son momentos en que el estrés llegó a un punto en que la persona está en una crisis. Okay. En una crisis donde puede colapsar. Y cuando hablamos de colapso es que la persona pierde total contacto con el momento presente, con la realidad, y puede llegar a enfermarse gravemente o a tener un accidente por dispersión, por ansiedad o atentar incluso contra su propia vida. Después tenemos el crónico, que es el que te acostumbras a él, que es ese estrés de que ya esa dosis diaria te vas acostumbrando. Entonces, yo diría que la mayoría que vivimos en las ciudades, te levantaste en la mañana, nada, te levantaste, te cepillas los dientes, te bañas, el colegio, los niños, no sé qué, todo contrarreloj, y sales corriendo. Ese estrés cotidiano, llegaste al trabajo, ves el reloj, paraste mal el carro, tengo que llegar a tal hora a la casa. Esa angustia, empiezas desde que te levantaste, estás cansado, terminaste en la noche agotado. Ese es ese estrés crónico. Y es allí donde podemos prevenir que se convierta después en un estrés agudo. Y me encanta este símil, porque cuando le decimos a las personas, bueno, busca tu equilibrio, y la persona dice, bueno, ¿y cómo me equilibrio en este caos? Yo les diría que en vez del equilibrio vamos a aprender a hacer malabarismos. ¿Y malabarismos cómo? Aprender a centrarnos en nosotros. Porque ¿qué pasa cuando estás desde la mañana viviendo hacia afuera? Te sales de ti. Al salirte de ti, de tu centro, pues empiezas a vivir afuera, entregándole el poder a todo lo que está afuera de ti. Y difícilmente puedes tener algún tipo de control en lo que sucede en tu vida. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar sobre todo de cómo identificar el estrés. ¿Qué pasa a nivel fisiológico en nuestro cuerpo? ¿Cómo reaccionamos frente a altos niveles de estrés en nuestra vida? Ya venimos. El estrés se encuentra relacionado con el aumento de peso. La hormona cortisol, hormona del estrés, tiende a activarse y con esto aumenta la cantidad de tejidos adiposos en el cuerpo.
Así que si usted de repente se siente en estos momentos que, bueno, no puede hacer planes, no puede decir, bueno, voy a ir en la mañana a tal parte y en la tarde seguro ya voy a poder ir a otro sitio. No puede decir ni siquiera, nos reunimos el miércoles porque no sabe qué va a pasar el miércoles. Bueno, usted probablemente esté sufriendo de estrés. Es parte de las consecuencias de esta situación en la que estamos viviendo todos y que es necesario poner sobre la mesa porque definitivamente tenemos que aprender a controlar esto. ¿Por qué? Porque no solamente el acné, sino que, como ya lo decíamos, el estrés puede ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de hipertensión, para el desarrollo de obesidad, en consecuencia también para el desarrollo de diabetes, aunque usted no lo crea, entre muchas otras patologías. Estamos conversando con dos especialistas, ambos son coaches y justamente han ayudado a muchísimas personas a lo largo de, bueno, ya un buen tiempo a manejar las emociones, a tener un control emocional adecuado y sobre todo a manejar el estrés. Esto es importante. Decía usted que el estrés tiene manifestaciones fisiológicas, psicológicas y motoras. Sí. Comencemos por las fisiológicas. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo frente a un evento estresor o a un estresor como tal? El primer síntoma es el que se contrae la musculatura. La persona está estresada cuando tiene contracturas. Eso de que me duele aquí, tengo esto como una piedra, etcétera. Empiezo a generar contracción muscular en todo el cuerpo, ¿no? Ese es ya tu cuerpo diciéndote, no, yo así no puedo continuar viviendo. La gente que se despierta en la mañana con dolor en la mandíbula. Bruxismo. Y es que, exactamente. Bueno, entonces están esas manifestaciones, la contracción muscular, los indicadores clínicos de los que hablábamos, tensión arterial, incluso arritmia, problemas respiratorios. Empiezo a tener una cantidad de indicadores de mi funcionamiento diario, de mi cuerpo. El cansancio, la fatiga. Por supuesto que el cansancio y la fatiga, pero después viene ansiedad que se puede instalar, viene la depresión que se puede instalar y viene una necesidad totalmente irracional de buscar como que la soledad, el aislamiento, creyendo tu cuerpo que como el medio ambiente me está generando todo este estado de ánimo, carga, de emociones, de descargas fisiológicas que no me gustan, que no me están haciendo sentir bien, tal vez yo voy a lograr recuperar ese centro, ese equilibrio, cuando es todo lo contrario. Yo tengo que instalar y adoptar un estilo de vida en donde la interacción con el otro me ayude a descargar, a manejar. Se trata de gerenciar el estrés. Se trata de que yo me hago consciente de que el estrés es omnipresente en la vida que llevo. No puedo decir, no es como un perro rabioso que le voy a poner una cadena y lo voy a tener allá en el patio. Es decir, que es mentira estas personas que dicen, no, yo no me estreso para nada, yo nunca estoy estresada. Puede ser que si seas un avatar y vivas en la India, puede ser. Pero en la vida que llevamos es muy difícil poder decir eso a ciencia cierta. Sin embargo, yo convivo, aprendo a convivir con el estrés. ¿Cómo? Gerenciándolo a través de todas estas prácticas que lo que van es a restaurar el equilibrio en mi vida. Entonces es lo que hablábamos, actividad social, la interacción, el deporte, la meditación, cultivar el espíritu, crecimiento personal. Entonces todo eso va a llevar una parte de mi vida. Entonces aunque una parte haya muchos estresores, como suele ser el trabajo, en las otras partes encuentro refugio, encuentro calma, encuentro paz, encuentro satisfacción, encuentro placer. La inapetencia o de repente incluso también la pérdida o la ganancia de peso repentinos puede ser producto del estrés. Claro, claro que sí, porque entre las cosas que da el estrés es que puedes tener temas compulsivos y obsesivos, y uno de ellos puede ser el ansia por comer, por comida, o dejar de comer. Puedes estar o muy reactivo o desesperanzado. Y hay personas que ante la angustia les da hambre,
pero hay personas que ante la angustia Dejan se de comer. suprime totalmente. Entonces ambos extremos se ven en ese caso. Cuando hay de repente también problemas relacionados con la actividad sexual, ¿pudiera también esto atribuirse a la carga de estrés? Yo creo que 100%, bueno, no 100%, pero yo veo muchas parejas y a menudo uno de los miembros de la pareja se queja de que el otro miembro no tiene un buen desempeño en la parte sexual. Y ese otro miembro generalmente invoca el estrés como justificación. Claro, siempre detrás de eso hay pues componentes emocionales, ¿no? Okay. Pero a menudo el estrés puede reventar en cualquier parte de nuestro cuerpo, de nuestra psique, o sea, puede alojarse en cualquier parte. Entonces hay que tener cuidado porque si te interrumpe un desempeño tan importante para la vida de pareja como es la sexualidad, pues eso significa que posiblemente ese estrés ya es crónico o ya está en la fase de agotamiento, ¿no? Y desde luego que tiene tratamiento, desde luego que se puede recuperar, pero no es que vamos a recuperar tu sexualidad, vamos a recuperar tu equilibrio. Exacto. Atacar el problema de raíz. De raíz. Vamos a gerenciar ese estrés, vamos a bajar el coeficiente de estrés en tu vida, vamos a subir el coeficiente de felicidad en tu vida. Una persona con estrés es quizás más susceptible, está más en un estado de irritabilidad, maneja más la ira. Totalmente. Una persona con estrés puede reaccionar de una forma inadecuada, inapropiada, exagerada, exacerbada ante situaciones que estar normalmente en la vida no reaccionaría. Por ejemplo, una madre que llega a su casa y el niño derrama la sopa y en un momento normal la persona lo limpia y ya está, qué fastidio, pero se limpió. Pero si en ese momento está estresada y pega grito y tira el plato y se convierte en un momento dramático en la vida de ambos, está y hasta traumático puede llegar a ser a veces. Está sucediendo una situación de reacción ante el estrés que tiene la persona. Tocamos el punto de los niños y hay personas que siempre cuando hablamos de estrés nos preguntan si los niños padecen de estrés. Claro. Acuérdate que el niño es una extensión de lo que está pasando en el hogar desde todo punto de vista. Si hay armonía, el niño la va a percibir. Si hay conflicto, el niño lo va a percibir. Si hay estrés, el niño lo va a percibir. Aparte de que él tiene sus propios estresores. No olvidemos que la vida escolar también conlleva cierto nivel de presión, de exigencia, de competencia, de adaptabilidad. Entonces el niño tiene sus propios problemas, aparte de los de la casa. Desde luego el niño puede, y es bien importante porque nosotros se nos hace, como adultos me refiero, se nos hace mucho más fácil tanto identificar como enfrentar, abordar y superar una situación estresante. El niño no. Entonces ahí es donde hace muchísima falta tiempo de calidad de los padres para con el niño y la capacidad de identificar que hay una conducta no típica de ese niño que puede estar respondiendo a una situación estresante. Por ejemplo, ¿qué tipo de conductas? Pataletas que no tienen motivación clara, inapetencia o exceso de apetito. Muy frecuente en los niños, patrones alterados de sueño, o muy poco o demasiado. Depresión, tendencia a aislarse, a no querer jugar con los amigos, sino úlceras. Es que el niño es un caldo de cultivo para las expresiones del estrés. Eso es importante porque aparte creo que los adultos pocas veces se dan cuenta de un cuadro de estrés en los niños, ¿no? A veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya sobreviene pues una enfermedad que nos hace acudir al pediatra y se toma en cuenta el estrés como una de las causas quizás más importantes y que pasamos por alto. ¿Sabes qué está pasando? Que ellos son como esponjitas y ellos están sintiendo, viendo, percibiendo además la información a través de los medios y están escuchando a los adultos hablando de la situación sin ellos tener la capacidad de entender lo que está pasando.
Entonces, toda esa sensación de ansiedad que ellos están viviendo sin entender y sintiendo que no, la impotencia de que no hay solución, puede llevarlos a estados importantes de estrés. ¿Qué nos toca a nosotros como padres? Hay cosas que no podemos hablar delante de los niños. Hay ciertas informaciones en televisión, este tipo de programas muy violentos donde es importante regular qué tipo de cosas ven los niños. Y después cuando la situación está como está, que hay cosas que ellos van a escuchar en la escuela, en la casa de los amiguitos, de lo que está pasando, tomarnos el tiempo de sentarnos, escucharlos y contestar aquellas preguntas que tengan sobre qué está pasando y por qué tal cosa. Entonces sentarte, está pasando esto es así, darles como la confianza de que de entender la situación y de que siempre hay solución. Sabemos además cuán grave está la situación de la salud en Venezuela y evidentemente nadie quiere enfermarse en estos momentos y mucho menos que un niño se les enferme. Y lamentablemente, señores, escuchen bien, el estrés es una causa importante de inmunodepresión, es decir, deprime el sistema inmunológico, nos hace más propensos a estar expuestos a diversos virus, infecciones, en fin. ¿Cómo combatir todo esto? ¿Y qué dicen las preguntas que nos llegan a esta hora a través del Twitter? De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Quédense con nosotros. ¿Sabías que el estrés puede ocasionar el envejecimiento prematuro? El estrés aumenta nuestros antojos de comer cosas dulces o grasosas. ¿Cómo hago yo para estresarme con todo lo que está pasando? Bueno, esa pregunta la vamos a responder en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos hablando hoy sobre el estrés y precisamente sobre cómo manejarlo. No podemos escapar al estrés, sobre todo quienes vivimos en las grandes ciudades, quienes estamos sometidos a que constantemente estemos frente a situaciones o eventos sorpresivos que definitivamente modifiquen, cambien nuestros planes. Así que la mejor forma de trabajar por ello o con ello es aprendiendo a manejar estas emociones negativas que se pueden llegar a presentar en determinado momento. Hablando de cosas negativas, las consecuencias negativas del estrés se evidencian durante la reacción, durante el evento o posterior a ese evento que nos causó alarma. Fíjate que puede ocurrir de ambas maneras. Okay. Puede y va a depender de la persona, porque hay personas de reacción tardía que quedan en un momento dado ante la situación, no reaccionan y después ven las consecuencias. El estrés postraumático. Exactamente. Okay. Viene después y se va a ver después. Pero en el momento muchas veces el estrés está presente y la persona está reaccionando inadecuadamente, teniendo consecuencias. Cuando decimos algo que me sobrepasa y no puedo con eso y puedo tener un colapso, o sea, un colapso de pegar gritos, de tirar cosas, ataques de pánico, eso es una de las consecuencias más claras del estrés en este momento. Okay. Parálisis, no hacer algo que tenías que hacer. O sea, llegar a paralizarme al punto de que si tengo que dar una conferencia, no la doy. Si tengo que presentar un examen, no lo puedo hacer. Si voy a manejar, me quedo parada y no puedo manejar. Si voy a entrar a un lugar, no puedo entrar. O sea, ese tipo de cosas ocurre en el momento. Y después se ve, porque la persona, después de pasar la situación, llega y sigue. El estrés puede, fíjate, tu cuerpo queda en un estado de alarma que para que vuelva a autorregularse requiere por lo menos 24 horas. O sea que un momento en que tú llegas a esa curva alta de estrés, que puede ser rápidamente, en cuestión de minutos, tardas para que tu cuerpo hormonalmente vuelva a regularizar esos niveles hormonales por lo menos 24 horas. O sea que si tú estrés sobre estrés vas teniendo esa curva alta, llega un punto en que para volver a autorregular tu cuerpo, pues
tarda muchísimo. Y llega un punto en el que el cuerpo puede colapsar, Sí, ¿no? sí. Ahora, es cierto también que una persona que esté sometida a altos niveles de estrés puede incluso correr mayor riesgo en un momento determinado de alarma, en una situación que se presente, que amerite resguardo, por ejemplo. Corre mayor riesgo que otras personas que quizás sepan manejar mejor su estrés o que quizás tengan menos estrés en su vida. Lo que pasa es que volvemos, ¿te acuerdas el ejemplo de la alarma? Yo tengo la alarma en mi casa disparada 24 horas al día. ¿Qué va a pasar con la batería de esa alarma? Se va a ir descargando. Okay. Ella está funcionando, están sonando las sirenas, están prendiendo y apagando las luces, etcétera. Estoy estresado. Llega la verdadera amenaza, llega el verdadero momento crítico en el cual yo tengo que reaccionar en forma instantánea. Se me acabó la pila. Mi cuerpo está agotado. Ya la secreción de adrenalina y de cortisol no es la que necesito para esa reacción inmediata. Entonces, muy posiblemente yo soy un elemento, un individuo con un factor de riesgo mayor que las personas que han logrado gerenciar su estrés. Y los mecanismos de estrés, de respuesta al estrés, siempre están. Lo que pasa es que si yo soy una persona que logro una multidimensionalidad en mi vida, logro un balance, logro un centro, logro equilibrar todos los aspectos de mi vida, en un momento dado voy a reaccionar adecuadamente. Es decir, que en este momento las personas que han estado sometidas a altos niveles de estrés durante los últimos días, semanas, meses, a esas personas no se les recomienda exponerse a situaciones que pudieran derivar en estados de alarma, digamos, tan altos que ameriten que corran por resguardo. Natalie, yo creo que ya esas recomendaciones profilácticas y terapéuticas de las que tú hablas ya son fútiles porque la gente sencillamente está expuesta en cualquier momento puede en cualquier pasar momento, cualquier cosa en ¿entiendes? cualquier lado. Entonces, no se trata de que no vayas para allá porque allá hay un peligro latente. No, se trata de recupera el dominio, empodérate, Exacto. recupera tu poder personal y tu capacidad de gerenciar tu propia vida. Porque si no tendríamos que encerrarnos. Y si nadie no tendrías se que puede quedar encerrarte, encerrado. exacto. Entonces, no se trata de voy a adecuarme para vivir en un entorno que me es adverso. Hablábamos de que el estrés, digamos, es un factor importante de riesgo para el desarrollo de problemas a nivel de piel. Se decía algo importante sobre el acné, pero también esto puede derivar, o los signos de estrés en la piel se manifiestan a través de descamación, escozor, resequedad, urticaria, caída del cabello, sudoración excesiva, en fin. ¿El estrés también tiene efectos sobre el sistema digestivo? Totalmente. Fíjate que nuestro centro emocional es el plexo solar. Ahí es el centro de las emociones. Ahí es donde recuperamos o perdemos nuestro poder. El plexo solar está ubicado justamente en el área del estómago, de la digestión. Por lo tanto, fíjate que nuestras abuelitas lo sabían muy claramente cuando nos decían, cuando estés comiendo, no puedes recibir una noticia. No pases esta llamada en un momento en que tú estás haciendo digestión. Ese tipo de cosas, esa sabiduría está allí porque puede haber un paro digestivo por una noticia, por una mala noticia, por un momento de rabia, por un momento de angustia. De hecho, quizás a más de uno le habrá pasado que llegan esas malas noticias o reciben una llamada cuando están comiendo con algo que no quisieran escuchar e inmediatamente les cae mal la comida, ¿no? Se paraliza la digestión. Okay. Se paraliza. Importante. ¿El estrés también tiene efectos sobre el ciclo menstrual de la mujer? Yo ahí le voy a dar la palabra a la maestra Nieves. ¿Es cierto que incluso el estrés puede llegar a causar infertilidad? Mira, fíjate, nuestro sistema endocrino está regulado por una hormona, por un sistema hormonal y por una glándula que es la que dirige todo. Esa glándula está conectada al pensamiento. Cuando estás en estrés, cuando estás angustiado, esa glándula está activando la alarma de todo. Y una de ellas es justamente, tiene que ver con
la fertilidad y con los problemas hormonales. Entonces, una persona que tiene problemas hormonales se ve afectado totalmente la fertilidad. Fíjate que he tenido cantidad de personas que llegan al Reiki con problemas de infertilidad. Y cuando entran en estados de paz, de tranquilidad, de autorregulación, salen embarazadas, sin ningún tratamiento. Era recuperar ese espacio de paz interno. Importante ese dato. ¿Cuáles son los principales problemas, además, mentales derivados del estrés? Ya hablábamos de la ansiedad, de la depresión, pero el estrés también obviamente causa insomnio. Esto se ha demostrado. ¿Qué pasa con los ataques de pánico? La neurosis es algo que también está allí, pero más importante aún que todo esto es cómo regular el estrés. Ya hablábamos de la parte preventiva, de que es importantísimo vivir el presente, aprender a tener un dominio de nuestras emociones, tener inteligencia emocional. Pero una vez que se presenta el evento, algo que no pudimos evitar, un accidente de tránsito, por ejemplo, que genera bastante estrés, ¿cómo podemos actuar frente a eso? De eso hablamos al regreso de la pausa. Leemos los comentarios que se los estoy debiendo todavía por ahora. Ya venimos. ¿Sabías que el 90% de las visitas al médico Nos dice por acá Rosana Amara a través de la cuenta en Twitter @solucionesgd: hacer yoga es lo mejor para liberar todo lo que acumula el cuerpo, mente y alma. Luego me siento genial. Bueno, una recomendación bastante válida. El Galán Guillén también nos dice por acá: es difícil controlar el estrés en estos tiempos que vivimos actualmente aquí en Venezuela. ¿Cómo erradicarlo? Eso ya lo vamos a responder. Enrique González también pregunta o dice: ¿qué programa tan estresantemente interesante? Gracias por su difusión. Saludos de Barcelona, Anzoátegui. Muchísimas gracias por la sintonía desde esa parte del país. José G. Aray también nos dice: el factor de riesgo cardiovascular importante. Por ello hay que dar soluciones de estrés para disminuir eventos, infartos, ACV, HTA, en fin. Erika Morris nos dice: mi prima sufre de estrés crónico, de una osteocondritis, costoesternal bilateral crónica. ¿Consejo para ella? ¿La persona que padece de estrés crónico? Ya cuando está a ese grado, la persona tiene que hacer cambios importantes de hábitos de vida. Y yo le recomendaría empezar a hacer cosas como yoga, meditación, Reiki y todo lo que pueda hacer que lo lleve a volver a conectarse consigo, con su ser, con su esencia. ¿Los pacientes con enfermedades de la tiroides sufren de estrés? Puede ser una causa de la disfunción de la tiroides. De pregunta por acá Guille Luis: buenos días, ¿los animales también sufren de estrés? Por ejemplo, los perros. Claro. Sí. Por supuesto que sí. De hecho, tú visitas a alguna amistad, un familiar que tiene mascotas, y tú a través de las mascotas determinas cuál es la higiene emocional de esa casa, porque la mascota lo va a manifestar, hasta en la manera como interactúa con la visita. Importante. Nos dice por acá Ánica Paredes: tengo una bebé de 5 meses y una de 7 años. Mi hija salió de vacaciones. ¿Cómo mediar esto sin afectar o explotar con mi pareja para no recargar la carga? Uy, yo creo que eso ya necesita una terapia. Sí. Definitivamente, y hay muchísimas personas en esta situación. Lo decíamos en un programa anterior, creo que fue el viernes, que hablamos justamente de esto de las vacaciones. Muchos padres se están enfrentando ahorita a esta situación de, bueno, no tengo a dónde llevar a mi hijo en vacaciones, porque no lo puedo costear, porque no hay nada gratuito que esté cerca, porque el plan vacacional al que lo llevaba este año no abrió por diversas circunstancias. O no lo puedo tengo pagar en la casa, exacto, no lo puedo pagar. Lo tengo en la casa, pero entonces yo también tengo que trabajar, mi esposo tiene que trabajar. ¿Qué hago? Esto es un gran motivo de estrés en muchas familias. ¿Cómo lidiar, por ejemplo, con esta situación? ¿Qué recomendarían en ese caso? Fíjate, cuando son situaciones que son sobrevenidas y que son reales, en ese caso es buscar la mejor solución a. Entonces, no me cierro a lo que está sucediendo. Abro un abanico de posibilidades y alternativas. Y dentro de esas posibilidades y alternativas que puedo tener, voy eligiendo y voy escogiendo. Cuando la situación está
que no sé qué voy a hacer la semana que viene, me dedico a cada día, voy solucionando. Vivir el presente. Vivo presente y paso a paso. Mientras vivamos en el futuro, más que en el presente, nos estresamos más. Sí. Vivir en el futuro es hipotecar un presente que es real por una posibilidad que no lo es. Importante eso. Ahora, ¿tiene cura el estrés? Tiene tratamiento. Ok. Cuando hablábamos del tratamiento correctivo, aparte de todas las recomendaciones del tratamiento preventivo que ya mencioné, yo agregaría, si el estrés proviene del ambiente laboral, delegar responsabilidades, delegar tareas que no son esenciales a mi función como profesional. Si viene del ambiente familiar, yo siempre recomiendo crear un espacio para ventilar las diferencias, es decir, aprender un manejo sereno del conflicto. Comunicarse. Sí, pero más allá de la comunicación, la gente le saca el cuerpo al conflicto, Natalie, porque lo asociamos al malestar. Y el conflicto es parte de la experiencia humana. El tema no es el conflicto y el problema no es el conflicto, es cómo lo manejo. Y la tercera recomendación es mi percepción de la situación. La situación siempre va a estar. El vaso de agua no es el culpable. El culpable o lo que me genera estrés es cómo lidio yo con el vaso de agua. La percepción siempre viene al libre albedrío. Siempre tengo la posibilidad de elegir cómo vivo esa situación. La felicidad es una decisión. Lo veníamos diciendo cuando llegábamos al estudio. Fuera del aire, exactamente. Entonces, son recomendaciones del tratamiento correctivo. Es decir, ya se instaló el estrés en mi vida. Estoy llegando a niveles de estrés crónico o de agotamiento. Entonces, ¿qué hago? Como decía Nieves, tengo que generar cambios estructurales, esenciales, fundamentales en una o más áreas de la vida para recuperar y restaurar el equilibrio, ¿no? Nos quedan pocos minutos. ¿Cuáles son esos tips que podemos poner en práctica? Recomendaciones para aprender a manejar adecuadamente el estrés. Hay cantidades que pudiera decir, pero la primera y la diría principal es una actividad y una función de nuestro cuerpo que es automática y es la única que podemos regular, y es la respiración. No sabemos respirar. Nuestra respiración, y nos acostumbramos nosotros las mujeres porque metemos la barriga, es torácica, pero resulta que los hombres también se acostumbran porque ellos sacan el pecho a veces más fuerte. Y cuando estamos en la escuela nos acostumbran que para hacer ejercicio la respiración es aquí arriba. Desaprender ese tipo de respiración y volver a aprender a respirar como los niños. Cuando tú ves un niño, ¿cómo respira? Con el estómago. Pero pregúntame nosotros las mujeres si metemos la barriga. No, es volver a relajar. ¿Cómo? Relajando el diafragma. Volver a la respiración del diafragma. Entonces, centrarte en tu respiración cada vez que estás en estrés es una manera. ¿Cómo? Tomas una respiración profunda y exhalas con sonido. Y 5 veces que lo hagas, fíjate cómo cambia si te pones las manos en el estómago. Ponte las manos ahorita. Todos los que están en este momento viéndonos, pónganse las manos en el estómago. Toma una inhalación profunda y ahora exhalas. ¿Qué sentiste? Se relajó el estómago, se relaja el diafragma. Sí, se libera la carga. Se libera la carga, exactamente. Entonces, accesar a la respiración es fundamental, porque es la manera. Si tú te das cuenta que estás respirando rápido, hiperventilas, inmediatamente entras en estrés. Regulas tu respiración y cambia todo. Es la manera como vuelves a ti, es la manera como te conectas con quién eres. Primero yo diría la respiración. Después, ¿qué otra cosa podemos hacer? 1, desidentificarnos con la emoción que estás sintiendo. Soy impaciente,
soy acelerada, me desidentifico. ¿Cómo lo hago? Yo en este momento me estoy sintiendo molesta, me estoy sintiendo irritable, me estoy sintiendo impaciente. Son 2 recomendaciones importantes y 2 pasos por los que definitivamente hay que comenzar. Pero si ustedes quieren saber un poquito más sobre cómo hacer esto, pues pueden acudir a la actividad que tienen. ¿Cuándo? El 29, sábado 29 de julio, vamos a ofrecer, Nieves y yo, una jornada antiestrés para el público en general. Para saber los detalles de esta jornada, que por cierto no es totalmente gratuita porque acarrea ciertos gastos, pero la entrada va a ser muy económica, solidaria. No es una actividad con fines de lucro, es un servicio que nosotros queremos ofrecer a la colectividad para que reciban diferentes tipos de terapia durante esa jornada. Va a haber Reiki, va a haber Theta Healing, va a haber sonoterapia, va a haber masaje, va a haber una cantidad de cosas. ¿Dónde pueden conseguir la información? En las redes sociales. Las mías son muy fáciles porque es mi nombre, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, Lorenzo Campins. ¿Y las de Nieves? Igual, mi nombre, Nieves Avellán. Nieves Avellán, Lorenzo Campins, búsquenlo en redes sociales, allí van a tener mayor información. No se preocupen, la jornada no es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, usted quizás no esté todo el día allí. Va a ser algo muy breve, va un ratito, se nutre, se lo lleva a la casa esa información y definitivamente eso probablemente le va a ser de muchísima o de gran ayuda. Gracias por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Lamentablemente el tiempo es corto en televisión, sobre todo cuando se hablan de estos temas y de una forma tan amena también. Me despido, amigos. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Aprendamos a manejar el estrés, es más que necesario. Nos vemos mañana. Respira. Cuando te encuentres en una situación complicada, conflictiva, llena de tensión, respira profundamente. Conózcase a sí mismo. Aprenda a reconocer sus reacciones frente al estrés y véalas como un aviso. No formule casos hipotéticos. Manténgase en forma. Haga ejercicio físico para liberar la energía contenida por el estrés. Evite los licores y el tabaco. Abarque solo lo que pueda. Valore y asuma la situación. Cambie lo que pueda cambiar. Acepta lo que no puede. E intente una compensación si la situación es seria o duradera.